Hola, yo espero que haya una persona amable y simpática que me diga si esto se está escuchando. Voy a escribirlo por aquí. Por favor, persona simpática, amable, que me confirme que esto se escucha. ¿Tú me escuchas, Víctor? Me parece maravilloso. Bueno, realmente hasta que no haya confirmación no voy a empezar a hablar del tema. Me parece, estamos aquí de tranqui, estamos en las sedes centrales de Espacio Lavadero, ni más ni menos. 2018. Exactamente. 2018, ¿quién me ha visto y quién me ve? Mira, hay una persona en mí que mirando, por favor, persona amable. ¿Me puedes decir si se me está escuchando? Porque como no se me escuche, esto va a ser un drama. ¡Un drama! Venga, pero dale a un me gusta o algo, ¿no? No te está gustando, ¿no? Pero si el seminario está todo bien, llevo un minuto sin decir nada, 4 personas, pero que maldita locura. Por favor, una persona amable que me confirme que esto se escucha, por favor. Os quiero, chicos. Si yo sé que tiene que estar ahí. Se ha unido Álvaro Bustos Jurado. Qué crack. Álvaro Bustos. ¿Qué pasa? El artista de la pista. Tenéis que ver su exposición aquí. Por favor, Álvaro. ¿Me puedes confirmar que esto se escucha? Dale a un corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espacio Lavadero confirma que se escucha autorretratándose sí mismo. Pues vamos a empezar. Pues ya está. Un saludo a todos mis amigos que están con resaca y yo borracho aún, que es muy necesario, ¿no? Muchas felicidades, Macarena. Hay un problema, que si estoy mirando el texto no puedo mirar el audio, no puedo mirar si... Bueno, iré cambiando. Pues voy a empezar. No es necesario en primer momento que se haya leído el texto, pero está muy bonito leerse el texto antes de los seminarios. Así que para la semana que viene avisaré mañana cuál es el texto y si tenéis tiempo libre, pues vamos a darle a la filosofía un rato. El título del seminario hace referencia a una novela de Vila Matamboa que me gusta su reflexión en torno al problema de la subjetivación contemporánea. Quizás sea uno de los temas que más me interese y la selección de texto irá por ahí, por la problemática de la subjetivación. Vamos a darle. El tema que nos concierne hoy es hablar sobre la conferencia que impartió Michel Foucault, titulada ¿Qué es la ilustración? Voy a hacer un encuadramiento de la obra, voy a explicar las diferentes partes que hay en el texto, voy a intentar lanzar puentes con la filosofía contemporánea e intentar pues entrar en diálogo con el texto. Creo que es lo más importante y lo más básico en este sentido. Para situar concretamente el texto, que es la ilustración de Foucault, tenemos que irnos realmente al texto de qué es ilustración de Kant. Este texto apareció en el siglo XVIII y es una respuesta a una misiva, a una petición que hizo un periódico de su época a la pregunta qué es ilustración. Aquí hay un matiz que es interesante aclarar y es que se preguntaba sin artículo, ¿no? Preguntaban por qué es ilustración cuando Michel Foucault, y ya ahora lo entendemos como la ilustración, quizás como un periodo histórico. El texto que vamos a dedicar aquí es un seminario que concierne a la obra que ha tratado Kant, entonces realmente es como un metatexto dentro del texto, por así decirlo, es una trampita en el que estás leyendo a Foucault, pero realmente estás leyendo a qué dice Foucault de Kant y ahora lo que estás haciendo es qué digo yo de lo que dice Foucault sobre Kant, ¿no? Entonces nos estamos ahí moviendo un poquito la cola. El texto que voy a trabajar es la versión final del año 84. Hay 2 versiones de esta conferencia. Desde el 78 hasta el 84, que creo que es exactamente el año en el que muere, se preocupó por el tema de la ilustración como acontecimiento. Y es interesante, ¿no? Porque me resulta curioso que al final de su vida que se dedica a esto. Y lo más curioso es que esta conferencia no se vio escrita y no se vio publicada hasta el 93, casi 10 años después, ¿no? La versión que he utilizado del texto
Es la traducción de Javier de la Higuera, profesor de la Universidad de Granada. Tiene un texto introductorio bastante interesante. Voy a ir al tema. O sea, para encuadrar, es un poco raro, ¿visto? Porque estoy hablando a la pantalla, pero tú estás aquí y no sé a dónde mirar. O sea, hay una tensión interesante aquí ahora mismo. Foucault aborda la cuestión de la ilustración de una forma muy diferente a la de una historia de la idea de una época o como una mera historia de la propia filosofía ilustrada. Con el replanteamiento de esta cuestión y mucho más allá de la mera reflexión historiográfica, Foucault lleva a cabo una honda reflexión sobre el presente y la propia filosofía, reivindicando el carácter crítico ilustrado de la filosofía, abordando su posibilidad y necesidad en la actualidad. Javier de la Higuera, en este estudio introductorio que he dicho, aborda el tema general del texto en los siguientes términos, quizás bastante acertado. Desde su perspectiva se puede entender bastante bien. Foucault se interesa por la ilustración como un acontecimiento, lo que puede ser entendido en principio como una historia para los filósofos. Pero no debemos creer que esta historia del pensamiento no presenta un simple abandono de la filosofía. Ese interés por la ilustración como acontecimiento hemos de ver un experimento con la propia filosofía. Entender la ilustración como un acontecimiento singular impide que se pueda estar a favor o en contra de ella. Fin de la cita. Eso es lo de Mariano Rajoy, ¿no? Foucault se apoya en los datos históricos para expresar su idea. Niega a la vez que la idea, en cuanto a supuestos modos de ver y representarse o figurarse o simbolizar el mundo, sean función de la historia. No son ni siquiera función de un ser humano, que sería sujeto de la historia. Así, la idea de Kant se le adscribe, no pertenecen ni a un momento concreto de la historia, ni a Kant, ni a cualquier otra persona que se le puedan atribuir. La idea es algo que se desliza, por así decirlo, en un discurso de la episteme, en un discurso del conocimiento. Y quizás tener un paradigma más experimental y un paradigma de acercamiento a una especie de cuáles son los conceptos que nos constituyen y qué ideas o de dónde parten o qué nacimiento tienen, qué relación tiene con nuestro sistema de conocimiento y nuestro modo de vida y cómo se organiza, normativiza nuestra vida, sea un acercamiento bastante más interesante a la historia que el mismo hecho de entender la historia como un acontecimiento de sí o no y estar a favor o en contra, ¿no? Es decir, estoy a favor de la Revolución Francesa, estoy en contra, ¿no? Pero vamos a analizar los conceptos que hay ahí para profundizar en el tejido que se crea entre el conocimiento y el poder y ver, en el fondo, quiénes somos, ¿no? O por qué somos así. Más que quiénes somos, por qué somos así. Quizás esa pregunta es demasiado dura, ¿no? Voy a tomar café, que me encanta. La siguiente parte que traigo del seminario, hoy he hecho los deberes y es que lo tengo todo escrito, maravilloso. Creo que es la primera vez que tengo algo escrito que de verdad, en plan profesionalísimo. Voy a desligar, o sea, voy a hablar parte por parte del texto Foucault. Quien no tenga el texto Foucault sería un buen momento para descargárselo por internet, que está ahí bastante accesible, ¿vale? Voy a hablar primero de la introducción, aunque ya he introducido, pero la introducción del texto. Los primeros dos párrafos del texto constituyen una breve introducción por parte de Foucault sobre el origen del texto de Kant y la relevancia de la cuestión por la ilustración, tanto en la obra filosófica de Kant como en las posteriores respuestas que se dieron en la historia del pensamiento. De esta introducción caben destacar varios aspectos. La primera es la comparación que establece entre las preguntas que se lanzan los diarios contemporáneos a sus lectores y las que se lanzan los periódicos del siglo XVIII. Como por ejemplo perdonadme, lo voy a intentar pronunciar súper bien, Berlinische Montagsgriff. Por favor, público, apagad los móviles. Me refería a partir de eso como el periódico ya. La diferencia radica que en el siglo XVIII se preguntaban por cuestiones que eran un problema y no tenían respuesta. Actualmente se preguntan por problemas que realmente no lo son, porque si tienen una solución, es decir, un problema se plantea como un reto, pero si plantean una pregunta a la que ya tiene solución, más que un problema es un pseudo problema, ¿no? Es interesante ver esta relación, ¿no?, con los medios de producción y de
Víctor, no puedo hablar, vete para allá, que hace eco. Los medios de producción en el que se desarrolla el pensamiento, ¿no? En el siglo XVIII, los periódicos le interesaban hacer filosofía, ¿no? O sea, preguntar a sus lectores realmente qué piensan sobre un tema de absoluta actualidad, un problema o un tema que realmente no está resuelto. Hoy día ni se nos ocurre ver eso en el país o en La Razón, ¿no? Pero es una bonita reflexión pensar en dónde sí podemos ver esos espacios hoy día, ¿no? ¿El Facebook es uno de esos lugares? No lo sé, quizás en los comentarios del Marca encontremos alguna respuesta interesante. Pero no sé muy bien dónde estarían esos lugares. Parece que la universidad tampoco parece un lugar de buscar problemas en sí, ¿no? Quizá la alta investigación sí, pero poco más. En cierto sentido, la actualidad tiene respuesta para todo de forma prefabricada y lo único que importa es cómo se estructura y presenta esa respuesta para que parezca un descubrimiento, ¿no? Foucault también habla aquí de la relación que tiene la situación con Hegel, Habermas, Nietzsche, y lo que es interesante es que parece que la filosofía del siglo XX siempre se ha preguntado qué es en relación con la ilustración, ¿no? Por lo menos, al menos una cierta gama de la filosofía. Las razones para interesarte por el texto de Kant, que el que no lo ha leído también lo tiene que leer, que son 3 folios, tampoco es para tanto. Foucault hace una mención a Mendelssohn, ¿no? Mendelssohn fue nombrado miembro de la Academia de Berlín en 1971, pero por ser judío ese cargo nunca lo ocupó por decreto real, ¿no? Los judíos tenían prohibido tener cátedra en Prusia. En este sentido, las 2 intervenciones que tuvo Mendelssohn, igual que Kant, él también escribió, tenía un claro objetivo de incluir la comunidad judía dentro de la historia de Alemania, y la aceptación de un destino común, destino, como señala Foucault, acabaría en uno de los mayores dramas de la historia, ¿no? Por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mendelssohn intenta determinar qué procesos hay en común entre la Ilustración y la Haskalah. La Haskalah es conocido como el iluminismo judío. Fue un movimiento que se desarrolló en la comunidad judía europea a finales del siglo XVIII, que tomó los valores del siglo de las luces, buscando una mejor integración con el entorno e incrementar la educación del hebreo, la historia judía y demás conocimientos seculares. Fuera del ámbito de la escuela religiosa, marca el inicio del intento de integración de los judíos europeos con el mundo secular, concluyendo finalmente en el primer movimiento político judío y su lucha por su emancipación. La historia del pueblo judío es súper interesante, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la relación que hay entre la ilustración, la investigación y el pueblo judío. Es interesantísimo porque ven los nominados que hay, estos son datos del 2015, y hay 179 judíos ganadores de un premio Nobel. Teniendo en cuenta que la población judía son 13 millones de habitantes, es casi el 21% de los premiados Nobel son judíos. Es un dato abrumador, ¿no? Podemos hacer una crítica de que si dominan los premios o no a nivel estructural o económico, pero lo que está claro es que los que lo han ganado, por ejemplo, Einstein, Bohr o Levi Strauss, se lo merecen, ¿no? Es interesante esta posible relación que hay entre la ilustración, el proyecto ilustrado y los judíos. O sea, es increíble, realmente, cuando miras ese dato. A mí me sorprende un montón. ¿A ti te sorprende, Víctor? Increíble, ¿eh? 179 judíos ganadores del premio Nobel. Qué bien tener un poco de feedback. Un segundo aspecto que destaca de Foucault es que había 3 formas de relacionarse con el tiempo presente, ¿no? Con Platón en su República tenemos como una diferenciación con el tiempo, ¿no? Es decir, antes tenemos una época y ahora que tenemos esto. La segunda, porque procedente que es de San Agustín, presente como encontrar signos vaticinadores de acontecimientos próximos, es decir, el presente como una forma de lógica para ver qué va a pasar justamente después, y una tercera, que sería Vico, es analizar el presente como un punto de transición hacia el nacimiento de un nuevo mundo, algo así un poquito más utópico, ¿no? Pero estas 3 perspectivas de enfrentarse al presente, Foucault plantea que describe en esta ocasión fue la de descifrar la relación entre poder, verdad y el sujeto.
mediante una práctica determinada que podría llamarse histórico-filosófica. Su práctica, por decisión propia, era literalmente inimitable. Se trata de hecho, dice Foucault, de hacerse a uno mismo la propia historia. Es súper exigente eso, en realidad. Moviéndose cuidadosamente a través de la dote única de conceptos que se ha heredado y traído a un tiempo de forjar conceptos nuevos, fabricados como una ficción. Es decir, volvemos al tema con el que introducíamos, ¿no? Parece que tenemos que reconstruirnos nuestro ser o lo que somos, o preguntarnos por qué somos, de forma contingente y inimitable, es decir, casi única. Y claro, esto tiene la reflexión epistemológica de cómo se puede hacer una teoría sobre eso, ¿no? Cada uno se tiene que hacer su historia de los conceptos que ha heredado y analizarlo y ver qué le ha llegado y qué no, y por qué así, por qué no así. Y es un follón bastante interesante, pero bueno, quizá este seminario va de eso, ¿no? De meterse en este follón. En cambio, Kant busca una diferencia, se pregunta por la diferencia que el hoy introduce respecto al ayer. Esto es novedoso en la Ilustración, quizás sea lo más interesante que hay, ¿no? Kant define la Ilustración de una forma negativa, como una salida. Kant, a diferencia de sus otros textos sobre historia, no pretende comprender su presente desde la totalidad, como después haría Hegel, por ejemplo, sino que se centra exclusivamente en su actualidad, en el hoy. Esto es importante porque caracteriza a la Ilustración como una nueva forma de ontología crítica del presente. Más adelante vamos a volver a esto, como que al final. Esto es cremita en realmente. Esto es quizá el mayor problema que la Ilustración presenta hoy día, ¿no? Foucault señala los aspectos importantes para entender el planteamiento de Kant sobre la cuestión filosófica del presente. El primer aspecto trata sobre lo que significa esa salida. Kant indica que la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Y por minoría de edad se entiende cierto estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la autoridad en dominios que conviene hacer uso de la razón. En este sentido, la Ilustración marca una nueva forma de entender la relación entre la voluntad, la autoridad y el uso de la razón. Es súper interesante que se vea que, de cierta forma, una definición negativa, ¿no? Una salida. Y hablar de libertad, de cierta forma, es hablar de qué formas no nos hacen libres. Más que definir que la libertad siempre lo definimos de una forma negativa, y quizá el debate esté por ahí, ¿no? Kant caracteriza esta salida de una forma ambigua. Por un lado, es un proceso que se está efectuándose, y por otro lado, una tarea, una obligación, incluso una imposición. Quizás sea ahí su carácter más antiguo donde está. El que tenga alguna pregunta o quiera interrumpir de las personas que están viendo esto, o sea, no os cortéis, supongo que saldrá un plin y lo veré, qué sé, supongo, no sé, yo creo que sí. Kant no arremete contra los que no pueden valerse por sí mismos, sino contra aquellos que no salen de la minoría de edad por comodidad o por cobardía. Esto recuerda a una famosa frase de Francis Bacon que dijo: quien no sabe pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no quiere pensar es un cobarde. Qué bonito. En este sentido, para Kant, todos tenemos la obligación de encaminarnos lejos de la minoría de edad. En este sentido, Kant establece su propia consigna para la Ilustración. Sapere aude, un latinajo que significa ten coraje, ten la audacia de saber. Foucault lee esta definición, que suscribe tácticamente como demuestra descripción de su obra de toda su vida, ¿no? De cierta forma la hace suya, que la propia en todo su proyecto. Y el énfasis decae más bien en la valentía, ¿no? En el coraje, en la virtud específica de la voluntad de saber sobre toda esa dominación para utilizar la propia razón. Énfasis que transforma el mandato de Kant en precursor del mandato de Nietzsche a descubrir el significado de la propia vida. Foucault señala la importancia del concepto Menschheit en la filosofía de Kant. La Ilustración son unos cambios estructurales en el ámbito sociopolítico, o en cambio es un cambio que afecta a la humanidad del ser humano. Llegado a este punto es necesario ver qué significa este cambio. Para ello Kant establece dos condiciones esenciales para la salida de la minoría de edad.
La primera condición es saber distinguir qué cae bajo la extensión de la obediencia y qué es lo que pertenece al uso de la razón. Es decir, si no sabes realmente hasta qué punto eres obediente, no puedes realmente ser libre para pensar. Tienes que ver hasta qué es lo que me condiciona a no pensar y dónde puedo ser valiente en pensar, ¿no? Pero el uso público de la razón aquí Kant no entiende o lo explica realmente muy desvirtuado como lo entendemos hoy día. Kant caracteriza el estado de minoría como la expresión obedecéis, no razonéis. Él no piensa, ¿no? En no logos de la que era muy claro. Pero el cambio necesario que necesita la humanidad es obedece y podrá razonar cuando queráis, o cuanto queráis, o todo lo que queráis. Obedece y podrá razonar todo lo que queráis. Aquí establece una distinción entre el uso privado y el público de la razón. El uso público de la razón debe ser libre y el uso privado de la razón sumisa. Lo que pasa es que Kant no entendía rebelde como lo entendemos ahora. Kant matiza cada uno de estos dos ámbitos en su texto. Se hace uso privado de la razón cuando eres una pieza de una maquinaria, como por ejemplo un soldado, un médico, un funcionario, un sacerdote, yo en espacio lavadero quizás. Todos ellos deben obedecer cuando tienen un papel y una función que representar en una sociedad y deben perseguir unos fines particulares y representar una forma concreta. El problema de este uso de la razón privada es que parece que todo tiene que estar muy claro, ¿no? Realmente es muy difícil una lucha estructural. Pero aquí viene lo que realmente es imposible hacer hoy día, ¿no? Por otro lado, si se fomenta una razón pública en el que se caracteriza por razonar de la pretensión de la universalidad, la humanidad será ilustrada cuando alcance una superposición del uso universal, libre y público de la razón. Es que esto es súper exigente, pero súper bonito a la vez. Lo que está diciendo es que yo cuando soy sacerdote no puedo criticar mi fin como sacerdote, pero en el uso público de la razón lo que queda fuera de mi ámbito como dentro de una estructura con un fin, yo puedo criticar mi trabajo todo lo que quiera. O puedo, no solo mi trabajo, tengo que esforzarme en hacer una crítica universal a la humanidad, o sea, a un proyecto humanitario, ¿no? Como una pretensión universal. Realmente la pregunta es hasta qué punto esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no? O sea, hasta qué punto esto no es una sociedad utópica. Hasta qué punto la ilustración no es algo para unos pocos, ¿no? Para una élite. Es algo que me he preguntado mucho. No tengo respuesta a eso. Aquí tengo una cita de Miller muy interesante que se pregunta este problema. Y es el problema de la... Esto es muy parecido al dilema del anarquista, ¿no? ¿Quién controla a los que nos controlan, ¿no? Porque cómo se puede evaluar los conceptos heredados, cómo se puede adquirir la actitud de la modernidad, ¿no? La actitud ilustrada y hallar el coraje necesario para pensar por uno mismo, eso cómo se hace, ¿no? Y mediante qué estilo de razonamiento, mediante qué arte de vida se puede evitar incurrir uno mismo en un tutelaje, ¿no? Es decir, hasta qué punto tú puedes tener una libertad y una voluntad y un coraje para pensar por ti mismo, pero hasta qué punto tú puedes ser consciente de que estás pensando por ti mismo, ¿no? Es que es difícil en ese sentido, ¿no? Saberlo. Otro aspecto importante de la ilustración es que se presenta como un problema político, pero por esta relación, ¿no? Con el uso público y el privado, ¿no? Álvaro Augusto dice que lo ve complicado. Desde luego complicadísimo es porque se ha pervertido el proyecto ilustrado. Quizá esa es la enseñanza, ¿no? Se ha pervertido. Recordad, venid a ver la exposición de Álvaro Augusto. Concluyendo la primera parte del texto de Foucault, señala unas conclusiones respecto al texto, o sea, no estoy acabando el texto de Foucault, sino las palabras que dice Foucault sobre el texto de Kant. Luego yo voy a comentar lo que dice Foucault respecto a Kant y nos mordemos así la cola. Y luego vosotros de lo que digo yo, y maravilloso. Solo teniendo en cuenta la obra de Kant para describir adecuadamente la ilustración, se tendría una visión reduccionista de todos los cambios políticos, sociales y culturales que se produjeron. De cierta forma somos herederos de la ilustración, del nuevo régimen, ¿no? Todo el nacimiento del vocabulario de conceptos que hubo, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz, ¿no? Que era un tema súper apasionante que he descubierto hace poco. Pero aún así existe un vínculo entre el artículo de Kant y las tres críticas, sus tres críticas de la razón, del juicio.
En el momento en el que uno comienza la transición hacia la mayoría de edad y deja de lado el sometimiento a la autoridad, se necesitan a la crítica para establecer unos principios y así hacer posible que el cambio tenga una autonomía garantizada. Es decir, si yo de cierta forma, soy capaz de tener ese coraje, esa capacidad de salir de aquí, ¿no? Esa capacidad de pensar por mí mismo, se crea como, o sea, somos seres sociales, vivimos dentro de una estructura de poder. Si tú quieres pensar por ti mismo, ¿a qué te aferras, no? Y de cierta forma, esa respuesta que tiene Kant hace referencia a sus tres críticas, ¿no? No, pues tú coges tus críticas de la razón pura, te la pones a estudiar y de ahí ya empiezas a construir, ¿no? Si se niega esa universalidad que el sentido del todo tiene, no podríamos caer en considerar que aquello que creíamos que era constituyente, como la libertad, es solo una práctica de una determinada forma de entender el todo social. De cierta forma, esta es la pregunta que se hace Foucault en la microfísica del poder. Le repito la pregunta porque es que es súper clave. Si se niega esa universalidad, es decir, la universalidad que pretenden las críticas de Kant, la universalidad que pretende el sapere aude, ¿no? El atrévete de saber, ¿no? Esa caída a que me agarro. Si se niega esa universalidad que el sentido del todo tiene, no podríamos caer en considerar que aquello que creíamos que era constituyente, como la libertad de pensamiento y de acción, es solo una práctica de una determinada forma de entender el todo social. Depende con la pregunta, ¿no? Ya. La cosa es que Si tú quitas el sentido del todo a la universalidad, ¿cómo eres capaz de coger un valor que crees que es constituyente de tu forma de ser, como que es la libertad, y convertirla en una práctica? O sea, ¿cómo puedes actuar con un valor que resulta que no es universal en una práctica social concreta, pero cada vez pretendes que sea universal a todo, ¿no? Hay una especie de aporía de que no puedes estar jugando con el universal que no puede referirse a todo, y lo particular, que no sabes muy bien hacia dónde ir. Hay un problema de fundamentación en el conocimiento ahí, no en la práctica. En la práctica hacemos lo que podemos, pero ahí hay una pregunta acá muy dura. ¿Cómo juegas con la universalidad, pero te das cuenta que una universalidad que hace referencia a todo, sino la universalidad de, por ejemplo, la libertad? ¿la universalidad de la libertad o la universalidad del valor de la libertad? La universalidad de la libertad como valor. La universalidad de la libertad como valor. Exacto. Bueno, a ver. Apúntalo y lo discutimos después. Vamos a continuar. Por último, Foucault señala que en este texto se encuentra de cierta forma entre la reflexión crítica y la reflexión de la historia. La novedad del texto de Kant reside en cómo aborda la cuestión del hoy con diferencia a la historia en relación con una tarea filosófica particular, que en este caso es responder qué es ilustración. Foucault reconoce que este puede ser el punto de partida de lo que puede llamarse actitud modernista. Es decir, de cierta forma, este texto inaugura una nueva forma de ser o actitud ante la vida, que es lo que va a analizar en su segunda parte en el texto, que es sobre la modernidad y la actitud moderna, lo que viene siendo no un modernito. Es decir, modernito es un modernito es una mala interpretación de lo que quiere decir Foucault, ¿no? Mira, vamos a plantear esta parte sobre la modernidad como, vamos a entender que es realmente lo que es un moderno frente a un modernito, ¿vale? Eso es muy interesante realmente. Es muy importante saber distinguir en la vida. Generalmente se habla de la modernidad como de una época que se sitúa entre la arcaica posmodernidad y la enigmática posmodernidad. Enigmática o... Somos víctimas del posmodernismo. Foucault plantea la tesitura de relacionar la modernidad más con una actitud que con una época, entendiendo por actitud, y cito a Foucault, un modo de relación con respecto a la actualidad, una elección voluntaria que hacen algunos, en fin, una manera de pensar y de sentir, una manera también de actuar y de conducirse que, simultáneamente, marca una pertinencia y se presenta como una tarea.
Está muy bien definido con actitud. A mí me encanta esa definición. Una tarea parecida a un etos griego. De esta manera es mejor plantearla más bien en contraposición a la lucha a poder saber que frente a la contramodernidad. Es decir, cuando tú presentas una tesis, siempre sueles defenderla en torno a lo que hay antes y lo que después, es decir, lo que supera y cómo no ha podido responder a esto. Y lo que hace Foucault no es presentar el problema de la modernidad como modernidad y contramodernidad, sino decir, no, esto no es una cuestión de época, esto es una cuestión de cómo aquí ha nacido un tipo de actitud frente a la vida, que está muy ligado realmente a las nuevas formas de producción y a la revolución industrial y al nacimiento de la burguesía y al nacimiento del burgo y al nacimiento de la ciudad. Todo tiene que ver con todo. Lo que plantea seguidamente Foucault en el texto es una caracterización de la modernidad, ¿no? Y para eso se basa en analizar a Baudelaire. Baudelaire define la modernidad como lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. Para él, la modernidad es tomar cierta actitud, cierta distancia respecto al movimiento que es la modernidad. La modernidad es capturar para sí la eternidad que hay en el instante del presente. La modernidad se distingue de la moda que no se aparta del curso del tiempo, sino que se sube a su barca. La modernidad es una voluntad de heroizar el presente. La diferencia entre un moderno o la modernidad y un modernito es que el modernito lo hace porque es nuevo y el moderno es moderno porque cada presente lo hace infinito. O sea, cada momento único lo hace infinito. Esa relación es novedosa en el siglo XVIII. La actitud modernista no pretende sacralizar el momento e intentar mantenerlo perpetuo. Para Baudelaire, la actitud modernista no es un vagabundeo de un cotilla que se deja arrastrar por la novedad y los encantos de la ciudad, lo que Heidegger ha llamado, o que analiza en más detalle en Ser y Tiempo, como avidez de novedades, ¿no? Es decir, como una especie de voy a lo nuevo porque es nuevo y tengo necesidad de cotillear que hay nuevo en la ciudad. No, no es. El modernista tiene un fin más alto. Llega a una elección más profunda con el tiempo, el fin fugitivo de las circunstancias. Habermas, en su artículo La modernidad, un proyecto inacabado, caracteriza a la modernidad frente a la posmodernidad, planteando, claro, esto Foucault no lo hace, él lo toma como un periodo histórico, ¿no? Planteando toda la tensión que puede suscitar una sobre la otra. Y así dice al respecto. Esto está un poco chico. La memoria histórica es sustituida en la modernidad, la memoria histórica es sustituida por la afinidad heroica del presente con los extremos de la historia. Un sentido del tiempo en el que la decadencia se reconoce de inmediato en lo bárbaro, lo salvaje, lo primitivo. La modernidad se revela contra las funciones normalizadoras de la tradición. La modernidad vive de la experiencia de rebelarse contra todo cuanto es normativo. El espíritu moderno, de vanguardia, ha tratado de usar el pasado de una forma diferente. Quizás la clave está más interesante, ¿no? De cómo utiliza el tiempo y la herencia. Se deshace de aquellos pasados a los que ha hecho disponible la erudición objetivadora del historicismo. Parece un trabalengua. Lo voy a releer. Se deshace de aquellos pasados a los que ha hecho disponible la erudición objetivadora del historicismo, es decir, cualquier tratado que te diga que la época clásica era así, 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 y ha objetivizado todo eso, ¿no? El modernista se desliga de todo eso, ¿no? De toda esa forma objetiva de entender cierto tiempo del pasado. Y lo que hace es que opone una historia neutralizada que está encerrada, o sea, también no solo se opone a eso, sino también a pensar que la historia está en los museos. Es una nueva forma de entender el tiempo, de cierta forma, y no sobre el tiempo, la memoria. Y esto te abre un problema muy, muy actual. Es el hecho de que ¿qué nos queda cuando nos vamos de la vida? Es decir, ¿cuál es la huella que dejamos en el mundo? ¿O qué huellas hay en el mundo, ¿no? Y cómo se puede interpretar esas huellas.
la huella está en todas las cosas que efectivamente son, que son diferentes a cómo hubieran sido si no hubiera hecho las cosas que hubiera hecho y hubiera hecho otras cosas. Lleva razón. Ellos no lo han podido escuchar, pero lleva razón. Efectivamente, Víctor. Eso es lo que es y no es, y lo que ha sido y no ha sido, y lo que ha podido ser y no ha sido. Baudelaire. Un testimonio más concreto, como una cosa específica que se recuerda, que se mantiene estable durante un tiempo, pero en general la historia de la humanidad, como sistema dinámico, va a evolucionar de un modo caótico y arbitrariamente alejado en un futuro distante, de forma extraordinariamente diferente a como si hubieran evolucionado partiendo de un pequeño cambio inicial. Entonces no está escrito de un modo palpable que lo puedas leer, pero toda la historia va cambiando. No es cuestión de cómo esté escrito, sino cómo interpretamos las huellas que han habido escritas, ¿no? Y no solo lo escrito, sino también lo visual o lo emocional o lo gestual, que es un rastro genitivo que se ha quedado ahí. Esto lo analiza muy bien, por ejemplo, Didi Uberman, ¿no? Desde una posición más psicoanalítica, pero sí. Vamos a continuar, Víctor, que es una conversación entre tú y yo. Baudelaire presenta a Constantin Guy como el pintor moderno por excelencia, ya que cuando todo el mundo cae en el sueño, él se pone a trabajar y lo transfigura. Transfigurar no es cambiar la realidad, hace de lo natural más que natural, lo bello es más que bello. El gran valor del presente no se puede disociar de la imaginación y la transformación que se crea de él, no destruyéndolo, sino contándolo tal cual es, o intentándolo contar tal cual es. Quizás podemos ver un aspecto simulacral de la realidad, es decir, quizás el triunfo de la simulación en los años 80 se debe a cierta culminación plástica de ciertos intereses de la ilustración. Sería algo muy interesante de estudiar. De hecho, es algo que no había pensado hasta ahora. Y todos los problemas que conlleva, todos ellos relacionados directamente con el papel de la representación de la idea de sujeto que el estructuralismo disolvió en su estudio. Volvemos al tema del seminario, es el problema de la subjetivación, que es realmente un problema que nace fuertemente en la modernidad y muy concretamente con Descartes y luego Kant. Dice el profesor Luis Sáez Rueda de la Universidad de Granada. De acuerdo con el análisis de Foucault, el sujeto no es constituyente, agente, sino constituido en el seno de una red de estrategias normalizadoras. Es decir, tú no creas, el sujeto no es algo previo que crea el mundo, sino cómo se distribuye una red de normas es lo que crea el sujeto. De normas en un sentido amplio, ¿no? Como de límite, limitación, poder y posibilidad. La identidad del hombre, por tanto, no es unívoca, depende del corte que hagamos de la historia de la red y del nudo que tomemos como referencia, ¿no? O sea, se convertirá en una forma bastante poliédrica de entender la identidad, ¿no? Y todo el proyecto de hacerlo uno, pues es como una vuelta al proyecto clásico de proporción, unidad. Eso ha estado ahí, hasta incluso la ilustración lo hizo suyo, ¿no? Pues Foucault lo destruye, ¿no? Todo, de hecho, lo mal entendido como posmodernidad quizás también sea una lucha contra lo uno, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la lucha contra la razón única, ¿no? Pensar que solo hay una razón, una identidad, una patria, un logos. Para Baudelaire, la modernidad no solo es una relación con el presente, sino también una relación con uno mismo. Tener una actitud modernista va estrechamente ligado a un ascetismo indispensable. Esto lo leí con 14 años y me dejó muy loco. Ascetismo se entiende como la purificación por medio de la negación de los placeres materiales. Que Baudelaire defendía ese ascetismo y lo ponía en práctica, y lo que leí hace muchísimos años, en su cuaderno de notas y consejos a los jóvenes escritores. Dice, la idea y la experiencia del tiempo nos aplasta a cada instante, y solo existen dos maneras de escapar a esta pesadilla, para olvidarla, el placer y el trabajo. Y dice, el placer no nos desgasta, el trabajo nos fortifica, escojamos. Cuanto más nos servimos a uno de esos medios, es decir, cuanto más nos acercamos
a la vía del placer o a la vía del trabajo, más nos disgusta el contrario. Todos tenemos algún amigo que está obsesionado con el trabajo y todo va en función de su trabajo. Todos tenemos un amigo que se dedica a disfrutar y todo es disfrute y eso de trabajar no lo entiende. Pues parece que tenemos evidencia que de Baudelaire en ese sentido. Pilar está de acuerdo. Claro que sí. Esto es muy gracioso para mí. Uno debe tomarse así como una elaboración compleja y dura que en la época de Baudelaire se conocía como dandismo. El dandy hace de su ascetismo respecto a sus pasiones, su cuerpo, sus sentimientos, desde su existencia, una obra de arte. El hombre moderno no es el que se descubre a sí mismo, sino el que se elabora, el que se inventa a sí mismo. Una obra de arte en el sentido de creación, alguien que se ha creado a sí mismo, ¿no? La pregunta es otra vez igual, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es algo que puede hacer todo el mundo, ¿no? Si el proyecto ilustrado no es para unos pocos y quizás su exigencia es muy dura de asumir, ¿no? Hasta qué punto es muy dura de realmente. Ilustración y etos. Ahora vamos por la tercera parte del texto, que quizás sea donde Foucault pone más en sí, más en juego su filosofía y quizás donde podemos aprender más sobre nuestro tiempo. Sí. Es interesante esta parte. Quizás sea la más oscura, no, quizás no, seguro que es la más oscura del texto. De hecho, la suelta así muy tranquilamente y tú tienes que pelear con él, ¿vale? Foucault que señala que tiene un interés añadido observar cómo la ilustración no es un seguimiento a una doctrina, sino más bien sería una reactivación permanente de una actitud que anteriormente hemos caracterizado como eso de elaborarse a sí mismo como una obra de arte. Es decir, que no puedes coger como dogma eso de reinventarte, sino verlo como una actitud. Y lo chulo de esta reflexión es que te está poniendo el origen del problema de la subjetividad aquí, en este texto y en Kant, ¿no? El plan, ¿cómo te subjetivizas? ¿Cómo te emancipas? ¿Cómo lo haces? Y al quitar todos los universales, todas tus referencias a lo que te fija tu identidad, si tienes que luchar contra todos esos límites, tienes que estar en una continua creación continua de ti mismo, ¿no? Y eso es súper exigente. O sea, que a la gente que lo hace, ¿no? ¿Como quién? Pocholo. ¿Tú lo haces ahora mismo? Yo no sé lo que estoy haciendo ahora mismo. No sé lo que estoy haciendo ahora mismo. Es una buena pregunta. Quizás este seminario va a responder esa pregunta. ¿Hasta qué punto somos capaces de reinventarnos nosotros mismos y de ser nosotros o ser yo? Pero claro, aquí viene, ahora adelante hay una reflexión sobre eso del ser yo y el ser nosotros. Foucault señala que en este fin, horizonte, etos que tiene la ilustración hay unas propiedades positivas y otras negativas. Respecto a la negativa, señala el chantaje que impone la ilustración. No se puede aceptar una alternativa simplista, autoritaria de aceptar la ilustración y ir contra de ella. Es decir, o estás conmigo o contra mí. O te emancipas o estás en contra mía. La ilustración son una serie de cambios políticos, sociales, culturales de los que aún dependemos. No somos herederos de todo el proceso ilustrado en Occidente. Ilustración es un intento de unir progreso, verdad y libertad. Ilustración es una nueva forma de filosofar iniciada por Kant. Por estos motivos no se puede aceptar el chantaje reduccionista de la ilustración. El ilustrado debe intentar hacer un análisis de él mismo, en tanto que es un ser histórico determinado hacia aquello que no es o no es ya esencial para constituirnos de nosotros mismos como sujeto autónomo. O sea, otra vez algo súper exigente, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso, no? La crítica permanente de uno mismo no debe confundir el humanismo con la ilustración. Esto es un tema central. O sea, considero que es importantísimo. El humanismo, en opinión de Foucault, es un conjunto de temas que han aparecido en ciertos momentos diferentes de la historia occidental. El marxismo, el existencialismo, el personalismo, por ejemplo, son tipos de humanismo. El humanismo es demasiado flexible como para ser el eje de una reflexión.
En cambio, y eso es discutible según Foucault, realmente, sí es discutible, sí puede ser un viaje. Pero puede entenderlo como algo que atraviesa diferentes tipos de ideología o propuestas de vida y hasta qué punto analizar las condiciones de posibilidad de esa ideología no te permite realmente hacer que sea un pivote de reflexión respecto a la historia del pensamiento. No la historia del pensamiento, sino la historia de los conceptos en el pensamiento. Desde este planteamiento no se puede concluir que ilustración y humanismo son la misma unidad y confundirlo a palabras que Foucault puede ser peligroso y además históricamente inexacto. El humanismo nació en el siglo XIV, pico de la Mirandóla, o sea, algo realmente antiguo, ¿no? Y lo que está señalando es que hay cierta parte del discurso académico, incluso del discurso mainstream, lo que se escucha, ¿no? Está en el aire. Esto está en el aire. Que, por un lado, te está diciendo que te tienes que emancipar, que te tienes que valer por ti mismo, en un momento, en términos más económicos, realmente. Pero, por otro lado, no lo desliga de ciertos valores humanistas universales. Es como que uno tiene que ver con lo otro y lo otro con lo uno, ¿no? Tú tienes que emanciparte porque tú eres un ser libre y es bueno ser libre y todos debemos ser libres y tienes que emanciparte y pensar que por ti mismo. Aquí lo que Foucault señala es que no podemos confundir esas dos ideas. Una cosa un proyecto que es general como es el humanismo, universalizante, y otra cosa es la ilustración como una actitud, como un proceso político, como un proceso que instauró ciertas instituciones, ciertos tipos de relaciones de poder. Son dos cosas diferentes y creo que merecía la pena aclararlo. Porque quizás la ilustración, lo que lo hace ilustración es la crítica y la creación de sí mismo. Una creación de sí mismo siempre en el presente, siempre en un estar ahí, ¿no? En un estar siendo, pero un estar siendo reinventándote. Y eso el humanismo no creo que lo incorpore nunca. O sea, no sé si lo incorporará, pero creo que se puede diferenciar claramente entre el humanismo y la ilustración en esos términos. Las propiedades positivas de la ilustración, o del fin de la ilustración, o hacia donde tiende la ilustración. Lo que es la crítica no es estar a favor o en contra de algo, de una tesis. La crítica es estar en la frontera de una postura y otra. Jugar con la línea que separa esta polarización. La crítica es el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Esto es fundamental, esto es como metodología, ¿no? Ser crítico no es tanto decir si me gusta o no, como ver cuáles son sus límites de posibilidad. Y de la tensión que hay entre que me gusta y no, cuáles son sus límites. Y por qué es así. Abordar una cuestión crítica es abordar una cuestión positiva. La crítica debe hacerse tanto a la búsqueda de estructuras formales universales como a través de los acontecimientos que han llegado a constituirnos y formarnos como sujetos reflexivos. La crítica será genealógica, o no tiene por qué serlo, si te pasa un paradigma más nietzscheano, pero bueno, Foucault sí tiene una crítica genealógica, ¿no? Se va al inicio del concepto y ve cómo evoluciona el concepto. Hay otras vías, pero bueno, esta es la vía que desarrolló Nietzsche y tomó Foucault en su arqueología del pensamiento. Esta genealogía, esta era la contingencia que nos ha hecho como somos, la posibilidad de no ser, de no hacer, de no pensar. La crítica pretende ampliar todo lo que sea posible la extensión de la libertad. Y dice Foucault al respecto, esto está en el texto, tal cual. Pero si la cuestión kantiana era saber los límites que el conocimiento debía denunciar o franquear, es decir, lo que hace Kant frente a los racionalistas y los empiristas, ¿no? Por así decirlo, bajo el lema la razón todo lo puede, la empresa decía no, la experiencia es lo que nos marca la verdad, y lo que dice Kant es no, la razón puede muchas cosas, veamos cuáles son los límites de esa razón, ¿no? Pero si la cuestión kantiana era saber los límites que el conocimiento debía denunciar o franquear, me parece que hoy la cuestión positiva es lo que no es dado como universal, necesario, obligatorio. ¿En qué medida
es singular, contingente y debido a constricciones arbitrarias. En suma, se trata de transformar la crítica ejercida bajo la forma de la limitación necesaria en una crítica práctica bajo la forma de transgresión posible. Es decir, no vamos a hacer una crítica globalizante a todas las posibilidades, como una teoría global que lo explique todo desde sus posibilidades, ¿no? En la línea de Kant. Sino vamos a ver en lo particular qué límite hay y qué forma de transgresión hay ahí. Me parece algo que se hace hoy día en la política, en la filosofía práctica. Me parece un punto interesante de cómo volver a entender la filosofía como una ontología crítica de nuestro presente. Es lo que está poniendo ahí que Foucault sobre la mesa. Esta actitud histórico-crítica debe tener también que ser una actitud experimental. La crítica debe de abrir nuevos dominios de investigación histórica y someterse a la prueba de la realidad. Debe apartarse de todos los proyectos que pretenden ser englobantes y reduccionistas. No podemos plantear la idea de realizar una crítica de las posibilidades prácticas actuales de las nociones que una posición como la Ilustración nos plantea. La crítica ya no es trascendental como en Kant, fundadora de una metafísica. Ahora se trata de hacer una genealogía al estilo nietzscheano, cuyo fin no es fundar una metafísica, sino pensar arqueológicamente en la estructura de los discursos que han hecho posible articular lo que pensamos, decimos y hacemos. Aquí lo único que podemos criticar a Foucault es que si hay otro método que no sea arqueológico para pensar la estructura de los discursos que han hecho posible lo que pensamos, decimos y hacemos. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué decimos las cosas que decimos? ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos? Eso es donde viene. Esa crítica, buscar esos límites, esos orígenes, esos deslices, esas evoluciones, esas imposibilidades. Creo que la clave de nuestro tiempo. Y lo que estoy intentando aquí hacer en este seminario es hablar con una pantalla sobre esos límites. Ay. Este estudio nos reservará a un desbasamiento del presente en la medida en la que nos facilitará la respuesta de por qué no hemos hecho esto respecto a lo otro. El salto es radical en el momento en el que hemos visto los acontecimientos históricos como acontecimientos y no como hechos en lo que tenemos que posicionarnos. Lo que pensábamos que éramos queda deconfigurado a no contar ya con un sujeto trascendental que argumenta sobre la misma posibilidad buscando sus límites. ¿Esto lo has entendido, Víctor? No. Venga. El salto radical es en el momento en el que hemos visto los acontecimientos históricos como acontecimientos y no como hechos en lo que tenemos que posicionarnos, es decir, ¿me gusta la Revolución Francesa o no? Sino aquello fue un acontecimiento. Vamos a rascar a ver qué hay ahí. Lo que pensábamos que era, queda configurado a no contar ya con un sujeto trascendental, en el caso de Kant, que argumenta sobre su misma posibilidad buscando sus límites. Es decir, yo veo la Revolución Francesa. Si no la veo como un acontecimiento, sino como un hecho histórico, y quiero analizar sus límites, lo que voy a analizar no son sus límites en sí, voy a analizar mis propias capacidades cognitivas, por así decirlo, que son capaces de analizar ese discurso histórico como es. En cambio, si vemos la Ilustración, por ejemplo, como un acontecimiento y no como un proceso histórico en el que estoy a favor o en contra, yo que soy un sujeto, no estoy diciendo que mis condiciones de experiencia posibles hagan que yo tenga esta sensación o la otra. Yo me constituyo como sujeto por otras vías y no tanto por las características que yo soy capaz de ver a raíz de voy a analizar este problema. Y esto es un cambio que hay en Foucault. O sea, esto es un cambio. En ver cómo el sujeto trascendental universal se pierde ahí. No es ya generador de posibilidad trascendente. Lo que se plantea como problemática fundamental del texto es hablar de las condiciones de posibilidad de la subjetividad como prácticas contingentes que han condicionado una forma de sujeto, que la genealogía reconstruye y que pueden ser criticadas.
invitando así a un autotranscendentalismo del presente. Es decir, el momento en lo que se trasciende hablar de las condiciones de posibilidad de la subjetividad. Es decir, porque yo soy como soy y qué características tiene, pero desde la contingencia, desde prácticas contingentes y no desde una necesidad de construir tu subjetividad de una forma de razonamiento universal, de características universales, límites universales que están en un sujeto que no existe, es algo como abstracto, que todos sujetos somos, pero realmente nunca somos en carne, eso se pierde. Y nosotros nos reconstruimos desde el análisis crítico como límite de la contingencia, no de la necesidad o de la universalidad. Esto es filosofía dura. Echaba de menos esto. Lo que aquí se plantea es ¿en qué sentido la ontología crítica se convierte en filosofía crítica? Pues pretende mostrar las condiciones de emergencia de lo que hemos llegado a ser para desvelar las posibilidades de rebasarla. Claro. Aquí tengo una cita de Elizabeth Rueda, pero no la voy a leer, es muy larga. También trae un segundo aspecto respecto a los aspectos positivos del ethos de la ilustración, ¿no? Del horizonte de sentido que tiene la ilustración. Y es la actitud histórico-crítica. Tiene que ser sometida a la visibilidad de las condiciones de nuestro tiempo, que es en donde estamos inmersos y no podemos escapar. Tenemos que aprender a vivir en nuestra contingencia. Y la crítica nos ayuda, como crítica de los límites de la experiencia concreta. Posiciones comunitarias que pretenden dar respuesta al conjunto, la sociedad respecto a nuestro sentir generacional occidental. Esas otras como visiones nos están adelantando a planteamientos tradicionales no críticos como el islamismo, ¿no? Como el ISIS, ¿no? ¿Qué pasa en esa forma, ¿no? Que no, de cierta forma no había un proceso emancipatorio del pensamiento y hasta saco con la violencia, ¿no? Es creer o no creer. Al final un proyecto de creer o no creer en eso. No hay más. No hay más razón. No hay un uso público de la razón ahí. No hay. Es la clave. No hay. No hay bioilustración. Un profesor me decía que el problema de Latinoamérica y de la violencia en Latinoamérica y de la corrupción en Latinoamérica era que realmente nunca hubo una ilustración allí. Un periodo como la ilustración en Europa, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede ser verdad o mentira y cómo puede influir, pero es algo que pensaba mucho, la verdad. Este reconstruir se practicó histórica, críticamente de los límites que podemos franquear se configura como un trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, en tanto que seres libres, y en este nuevo propósito o fin de la filosofía propio de una ontología crítica de nosotros mismos. Es decir, aquí está trasladando el problema del yo a la constitución de nosotros, que me parece un tema fundamental de pensar hoy día. ¿Realmente podemos pensar en una constitución del yo sin antes pensar en nosotros? El Facebook y esta forma de consumo individual nos están acercando a una subjetivación individual, pero claro, no una subjetivación emancipatoria. Es un proceso de subjetivación transitado por una impostura de lo que quiero aparentar en la red. Y no solo eso, sino de qué puedo aparentar, o qué me dejan aparentar, o qué está sancionado positivamente la sociedad que puedo aparentar. Es un tema interesante. ¿Vale? Uno siempre tiene el peligro de dejarse determinado por estructuras más generales, arriesgándose a no tener ni conocimiento ni dominio de ellas. Y Facebook puede ser un ejemplo de eso perfectamente. Foucault establece dos respuestas para evitar esta situación. Es cierto que nunca tendremos un acceso completo y definitivo al conocimiento de nuestros límites históricos y todas las teorías o prácticas que podamos hacer sobre esos límites serán bajo el yugo de la limitación, determinación y por tanto con una obligación a recomenzar. Si están limitados de un principio, es obvio que estamos limitados de un principio. Ya es obvio que estamos. Por ello, todo trabajo debe hacerse desde el desorden y la contingencia. Es un trabajo infinito en el comienzo, siempre un comienzo. Este trabajo tiene diferentes características y aquí Foucault habla de 4 características y así acaba el texto.
En el siglo XVIII se configuró un plan, bueno, la primera característica es por su límite, ¿vale? En el siglo XVIII se configuró un plan que relacionaba el desarrollo técnico sobre las cosas con nuestra capacidad de ser libres. Esto se desniveló y cada día somos más dependientes, no físicamente, pero sí superestructuralmente de la tecnología y los usos posibles de la razón en ella. Esta situación, o sea, este tema está súper vigente, esto está escrito en el 84 y está dado en el clavo. Esta situación ha creado el ánimo por luchar incesantemente por nuestra libertad, pero paradójicamente no queremos renunciar a nuestra concepción tecnocientífica del mundo. Es decir, queremos ser libres, pero que no dejen el Facebook. Es un poco esa paradoja, ¿no? Esto crea un vaciamiento del sentido del mundo, que Estrada, otro profesor de la Universidad de Granada, madre mía, ya he citado a 3, con detalle a su obra El sentido y el sinsentido de la vida, dice. Parafote. Ya no hay que valorar la condición humana en relación con la naturaleza, puesto que todo es fruto del azar, que impide mezclar los parámetros, puesto que todo es fruto del azar, que impide mezclar los parámetros de intencionalidad y sentido con el devenir del universo. Solo queda el mundo y el hombre, a que la carencia de referencias deja sin criterio normativo de acción, en línea que denunciaba Horkheimer cuando subrayaba que el avance de la razón científica iba acompañado de la destrucción de valores, proyectos y metas que daban sentido a la vida humana. Esto es la crítica a la Ilustración. La razón científico-técnica se queda sola, sin referentes y criterios de acción en los que apoyarse. Un inciso a esto. La ciencia en sí puede investigar o hacer cualquier cosa. Es decir, puede decidir gastar muchísimo dinero en ir a Marte o puede invertir ese dinero en buscar la cura a un tipo de cáncer. El hacer una cosa u otra, la ciencia no tiene los criterios para decirlo. Una cuestión ética, una cuestión de sentido de vida, es una decisión que de sentido. Pues mientras más se apoya una visión tecnocientífica del mundo, lo que está criticando aquí es que el sentido ese se pierde y se queda que es indiferente. Tú puedes investigar una cosa u otra, pero ¿qué merece la pena investigarlo más o no? La ciencia, todo le parece súper bien en ese sentido. La investigación científica es la investigación que es científica. Y saber cuántos litros, como es la mancha de sangre que se hace cuando tira a una persona de 120 kilos por un piso número 33, es ciencia. Eso es ciencia. Que sea relevante y tenga sentido es otra pregunta. Bueno, la razón científico-técnica se queda sola, sin diferentes criterios de acción en los que apoyarse. Continúa la cita. El resultado es el positivismo científico y el nihilismo axiológico en lo que acontece a la relación con el mundo. Esto fácilmente desemboca en la naturalización del animal humano y en un saber cuantitativo que posibilita su propia cosificación y la pérdida de dimensión espiritual, renunciando al sentido, aumentando la angustia existencial ante un universo que nos nihiliza. Si optamos como respuesta para la insignificancia y la trivialidad de la vida humana resulta contingente de unas cadenas de azares, se bloquea el reconocimiento de la dignidad del hombre. Esto es clave para entender el siglo XX de cierta forma, ¿no? Y no solo eso, cómo ha aumentado la angustia existencial, hoy se palia con Prozac, con una intimidad. Eso, lo que usted siente, esa infelicidad ante el mundo de la vida, es una enfermedad y le voy a dar estas pastillitas que le van a hacer súper feliz. Quizás lo que falta es un proyecto comunitario que elija realmente lo que puede ser una buena vida y lo que no, y no tanto Prozac, digo, quizás no. Un saludo a las 3 personas que nos ven desde sus casas. Es lícito entonces preguntarnos cómo está acabado la cita. Estamos acabando, ¿eh? Es lícito entonces preguntarnos cómo podemos cortar ese desequilibrio una vez embutido en una dinámica de tecnificación para mitigar las relaciones abusivas de poder que se establecen y generan pérdida de sentido.
El invite radica en cómo podemos parar la relación que se establece entre el crecimiento de capacidades tecnocientíficas de dominio y control con la intensificación de las relaciones de poder. ¿Hasta qué punto podemos hacer eso también, no? Quizás es absolutamente uno de nuestros grandes retos como civilización. ¿Cómo podemos seguir avanzando en tecnología sin acabar en formas más perfeccionadas de control y relaciones de poder que nos dominen? Pues parece obvio que no queremos renunciar al paradigma científico. A mí de forma natural no me sale, de hecho. Bueno, un poco sí, ¿no? De hecho, ya, pero lo que critica de cierta forma son las absurdeces y los abusos, pero no en sí el sentido, ¿no? Quizás en lo único que confiamos realmente hoy día es la mejor ciencia de nuestro tiempo. En la mejor ciencia, como sea, la mejor ciencia de nuestro tiempo. Pero claro, si seguimos confiando en eso, también vemos que parece que hay una relación con el control y el dominio, que cada vez es más perfecto. ¿Cómo se compatibiliza algo que queremos y algo que desde luego no queremos? Yo creo que no queremos el control y el dominio. Si alguien lo quiere, que lo diga. O sea, le podemos poner un collar de esos con GPS. Otra de estas características que dice para salir en esa disyuntiva que nos pone la ilustración es su homogeneidad, ¿no? Que lo intenta igualar todo. Este invite supone el análisis de los conjuntos prácticos, de las condiciones y las determinaciones del conjunto de representaciones que el hombre tiene sobre sí mismo y lo delimita, sino siendo conscientes de lo que hacen o por qué hacen lo que hacen. Lo que hay que analizar son las formas de racionalidad que originan ese hacer, o lo que Foucault llama su aspecto tecnológico. Pero también estudiando cómo reaccionan libremente los sistemas prácticos, cómo cambian las reglas del juego, o esto lo denomina la vertiente estratégica. El estudio de estos dos aspectos, tecnológicos y estratégicos, nos llevará a ver la homogeneidad, es decir, cómo se homogeneiza un discurso, cómo se homogeniza ciertas estrategias de poder para controlarnos y dominarnos. El estudio de estos dos aspectos está totalmente vinculado con el proyecto de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, en la dialéctica de la ilustración podemos encontrar este mismo análisis que hace Foucault, ¿no? En palabras de Adorno y Horkheimer, la recaída del hombre actual en la naturaleza es inseparable del progreso social. El aumento de la productividad económica, que por un lado crea las condiciones para un mundo más justo, procura por otro el aspecto técnico y los grupos sociales que disponen de él una inmensa superioridad sobre el resto de la población. Yo no tenía amigos en mi adolescencia porque no tenía un ordenador para jugar a juegos por internet. Entonces, parece una tontería, ¿no? Pero el acceso a la tecnología ha creado grupos de dominación y grupos que no. El individuo queda anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo tiempo, estos elevan el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a una altura nunca antes sospechada. Esto está escrito ya hace unas cuantas décadas bastante largas, ¿eh? Ya vamos para el siglo. Mientras el individuo que desaparece frente al aparato al que sirve, este le provee mejor que nunca. En una situación injusta, la impotencia y la docilidad de las masas creen que la cuantía de los bienes que se les dispensan, la elevación materialmente considerable y socialmente miserable del nivel de vida de los que están abajo se refleja en la hipócrita discusión del espíritu, siendo su verdadero interés la negación de la cosificación. El espíritu ha de desvanecerse cuando se consolida como un bien cultural y es distribuido con fines de consumo. La marea de información la marea de informaciones minuciosas y diversificaciones domesticada, avispa y acontece a la vez en los hombres. Están todos en la misma línea, de cierta forma, ¿no? Creo que Foucault dijo que si hubiera leído antes a Adorno se hubiera ahorrado muchos años de trabajo. Eso pasa mucho, ¿no? Como ciertos libros, o sea, tú estás pensando en cierta idea, estás investigando ciertas cosas y en un momento aparece un libro en tu vida y dices, vaya,
si estaba ya aquí todo esto ya, ¿por qué de esto que escribe un TFM y cuando lo has publicado encuentra un libro que habla de tu TFM de eso? Es un clásico, eso es un tema muy recurrente. Otro aspecto que que trabajar que Foucault en su sistema es la sistematicidad. La sistematicidad tiene tres aspectos: las relaciones de dominio sobre las cosas, relaciones de acción sobre los otros y las relaciones consigo mismo. Esto se relaciona directamente con el eje de saber, poder y la ética correspondiente. De cierta forma, lo que está explicando aquí, ya al final de su vida, es cómo él ha trabajado toda su vida y cómo ha trabajado él toda su vida respecto a la ilustración como una actitud de reinventarse a sí mismo. O sea, Foucault es muy ilustrado como la copa de un pino. Pero Foucault, claro, el problema de la ilustración es que todos los días no nace con Foucault. Claro. Estas consideraciones tienen que responder a una serie de preguntas abiertas que constituyen el camino de la ontología histórico-crítica, en el eje de saber, poder y la ética que hay entre saber y poder, ¿no? Y las relaciones de dominio sobre las cosas, las relaciones de dominio sobre la acción de los otros y las relaciones de dominio sobre uno mismo. Me parece como tres puntos muy básicos para analizar, ¿no? Para comprender cualquier problema, ¿no? Y creo que si Kant hubiera leído esto, lo hubiera incorporado. De hecho, nos podemos preguntar hasta qué punto no la incorpora en sus tres críticas, ¿no? Las relaciones de acción sobre los otros, las relaciones de acción consigo mismo y las relaciones de dominio sobre las cosas. Cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con los pares y cómo me relaciono consigo mismo. Me parece un buen esquema para analizar las relaciones de poder. Lo dejo ahí. Por último, el aspecto de la generalidad. Todas estas investigaciones histórico-críticas responden a una particularización de un momento, de un tema, de una realidad. Pero en las sociedades occidentales estas temáticas han sido generales en el sentido en que han sido recurrentes. Por ejemplo, enfermedad y salud, o razón y locura, o crimen y castigo. Es necesario que problematicemos alrededor de lo que sabemos sobre ellas, como dijo Foucault, los dispositivos de poder que lo configuran y la experiencia que tenemos respecto a ellas y que nos configuran definiendo objetivos, reglas de acción, modos de relacionarse consigo mismo y con los demás. El estudio de los modos de problematización, es decir, de lo que no es ni constante antropología ni variación cronológica, es pues la mera... Se me ha ido el texto. Aquí. Es pues la mera... el estudio de modos de problematización, es decir, lo que no es ni constante antropológica ni variación cronológica, es pues la manera de analizar de una forma histórica singular una cuestión de alcance general. Y esto no está ya en el texto en sí, pero es muy interesante y es la conclusión de las conferencias. Cuando él dictó esta conferencia en el 84 en el París de Col, lo puedo confirmar, pues claro, siempre se abre un debate, ¿no? Para resumir las conclusiones de la conferencia y lo que pasó cuando Foucault dictó esta conferencia. La ilustración es algo más que una época, es una relación con tu presente. Esta actitud se caracteriza principalmente por un trabajo de investigación continua sobre la realidad histórica ontológica que el propio sujeto establece por sí mismo. Dar el paso hacia la mayoría de edad es dar el paso hacia la crítica. El ilustrado, la crítica como estudio de los límites. El ilustrado debe reinventarse y constantemente ponerse en relación directa con su momento. La crítica toca toda la historicidad de ser, pero dejando así la esencia que ha hecho de su propia historicidad, es decir, lo vuelve algo no trascendental. Es contingente esa relación entre el ser y la historicidad del ser. No tienes que hacer historicidad del ser para comprender el ser. Te ha explotado la mente, ¿verdad? La crítica toca toda la historicidad del ser. Es decir, tu actitud crítica necesita la historicidad del ser. Pero tienes que dejar en sí la propia historia establecida del ser. Es decir, para analizar el ser no tienes que ir a Platón, a Aristóteles, San Agustín, total, sino analizarlo de forma no histórica a tu mismo ser. Es un poco de hecho, la crítica que le hacen va por ahí.
Reconocer ese planteamiento es reconocer nuestra propia contingencia, es reconocer la finitud de nuestro ser, pero a la vez la grandeza y plenitud que contiene dentro de su levedad. El seminario de Doctor Pasamento realmente va sobre esa idea, ¿no? De ver la grandeza que hay en la levedad del ser. Preguntarse por las ilustraciones es preguntarse por nuestro etos histórico, es decir, por nuestro fin como seres históricos. Es preguntarse por la relación del sujeto con cada instante de su existencia. De esta forma, la ilustración fue, es y será motivo de reflexión para la humanidad. Esta reflexión va de la mano con lo que sucedió justo después de pronunciar la conferencia. En su biografía podemos leer lo siguiente. Y Foucault terminó entonces su charla. Y escribe, si es necesario plantear la pregunta de la relación entre el entendimiento y la dominación. Y en 1988 pensaba sin duda que era así, ¿no? Que había que preguntarse por la relación entre el entendimiento y la dominación. Se le debe hacer a partir de una decidida voluntad de no ser gobernador. Los filósofos presentes quedaron atónitos por lo extraño de esta conclusión, aún más extraña viniendo de quien venía. Terminó la charla y Foucault aceptó preguntas. Un interlocutor se preguntó si este planteamiento no dependía de un fundamento oculto, bajo la práctica discursiva con la que tanta minuciosidad había ejercido en sus libros acerca de la locura y el castigo. Parecía haber una especie de esencia común o de conocimiento y poder. Una esencia que, comentó el que preguntaba, estoy obligado a llamar voluntad de poder. En absoluto, respondió Foucault, precisamente en esto no he sido bastante claro. Por aparte de la íntima red de poder y saber, existía en realidad, según él, algo más, algo evidentemente parecido al puro y simple trascendente. O sea, había algo más simple que los trascendentes, algo más puro que los trascendentes de la física, de la metafísica que tradicional. A lo que no condiciona capacidad de trascender espontáneamente todo límite de Kant había llamado libertad. Y Nietzsche voluntad de poder. Pero tuvo dificultades para especificar qué era exactamente ese algo. Uno concuerda con Kant, que una vez observó que lo inescrutable de la idea de libertad excluye toda presentación positiva. Por eso presenta la ilustración de forma negativa. El sapere aude, la debe de saber, la salida de la minoría de edad de forma que es negativa, porque si tú defines lo que es la libertad, no estás dejando libertad en ser que es libertad. Entonces parece que si tú le das vuelta a ese concepto o tiene un fundamento oculto que lo explica, o sea, parece que siempre hay algo detrás más que explica el hecho de que queramos esa libertad. Y es la sospecha que está aquí, que Foucault realmente, no se sabe bien si respondió o no, pero que a él le preocupaba, ¿no? Foucault concuerda, sin embargo, con su interlocutor en que es precisamente esa esencia oculta lo que ha tratado de hacer aparecer, ¿no? O sea, que su ejercicio de la conferencia era que trascendiera o que apareciera esa esencia oculta de la negatividad de la libertad, en los límites de la práctica histórica y filosófica. Es decir, es que me deja sin palabras, o sea. Sí, que la libertad está en los límites, como un límite de pensamiento, pero no se habla críticamente de ello, no se puede capturar con... Sí, algo así, claro. Y si tú haces un planteamiento histórico-filosófico a esos límites, lo capturas, parece que hay un fundamento en todo ese límite, pero realmente nunca has hecho mención a él. Y cuando haces este planteamiento histórico-filosófico, intenta que aparezca, pero realmente nunca lo has explicitado. Sapere aude es el estandarte de la ilustración. Atreverse a saber es no esconderse bajo la sombra de nuestra contingencia. Significa preguntarse por nuestro propio sentido de vida. Significa intentar comprender un poco más de lo que nos cuesta y, como bien señaló Leibniz, por qué el ser y más bien la nada. Al final somos pregunta viva, lo cual Kant supo plantear en sus famosas preguntas que nos cabe esperar, y sobre todo, la que une a todo,
que el ser humano. Y con esto he acabado. O sea, llevo aquí una horita ya. He quedado hace 3 minutos, ¿sabes? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Hay una persona viendo esto. Hola, Miguel Ángel. Os quiero, chicos, 1 hora 20 minutos. Está bien, ¿no? Os mando un saludo desde las inmediaciones, desde las sedes centrales de Espacio Lavadero. No dejéis de pasaros por aquí. La semana que viene, a la misma hora, comentaré otro texto. Mañana pondré un cartel y haré un evento en Facebook con el texto y posiblemente ponga un enlace para que los podáis descargar y todos tengamos el mismo texto presente. Un saludo, os quiero, besos. Soy Bartolomé. Un beso. Hasta luego.